tiempo de celebración de Hanukkah. Amén. Sabes que me gocé al ver que algunos compartían sus fotos o mandaban sus fotos, ¿verdad? Por ahí. Y me enseñaban ahí cuando algunos estaban en la cena o compartiendo y algo. Y yo te digo, me da gozo y me da gusto el poder entender que estamos entendiéndolo y saber por qué lo hacemos. Cada vez que tú y yo tenemos un entendimiento de ello, cada vez que hay una revelación de su palabra y que podemos entenderla, eso nos lleva a tener una acción en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Y esa acción nos lleva, cuando tú y yo tenemos algo de su palabra, eso que tú y yo entendemos nos lleva a una acción, el verdaderamente poderlo hacer y poderlo realizar en nuestras vidas y en nuestras casas y saber el entendimiento de por qué tú y yo lo hacemos, ¿verdad? Muy entendiendo que estamos muy cerca de lo que es la celebración de Navidad o del 24 y mucho de lo que se habla, ¿verdad? Y que podemos ver tú y yo de lo que se especula y de lo que se habla el nacimiento de Jesús y de tantas cosas. Pero cuando tú y yo venimos a entender, ¿verdad? Que a pesar de que podríamos decir que es una festividad que no nos corresponde, puesto que es parte del pueblo judío, sí podemos entender que en medio de toda esa festividad está Yeshua, en medio de todo ello, Yeshua representando esa vela, o esa vela que enciende nuestras vidas, nuestros corazones, y que viene y trae una paz y un gozo y una alegría a nuestras vidas. ¿Cuántos sentimos algo hermoso durante ese tiempo, durante este día de Hanukkah? Yo te digo, es algo que difícilmente o que muchas veces trata de sentirse o trata de que el corazón pueda sentir esa llenura del alma dentro de esa festividad en nuestras vidas, en nuestros corazones, pero es algo que viene y llena nuestra alma. Dentro del pueblo judío es una fiesta que viene y llena el alma. ¿Cuántos entendemos esto? Eso es una festividad. Pero cuando tú y yo lo entendemos y lo realizamos en nuestras vidas o aún lo realizamos en nuestras casas, todos aquí celebramos el primer día, ¿verdad? Y fue hermoso. Y muchos otros yo sé que lo estuvieron haciendo en sus casas, pero todavía voltea con la persona que está a tu lado y dile, todavía nos falta un poco más. ¿Por qué digo esto? Nos falta un poco porque tenemos que entender que es una festividad en la que muchas veces decimos, bueno, es que ya Navidad ya no, ya la dejo fuera. Y muchas veces ni esa festividad de Hanukkah se adapta o se toma. Pero cuando tú y yo entendemos esto es un legado que tú y yo transmitimos y damos a nuestros hijos. ¿Cuántos entendemos eso? Lo que tú y yo damos y entregamos a nuestros hijos son los valores y el fundamento que nuestros hijos se tendrán el día de mañana, y es la herramienta que ellos tendrán para enfrentar la vida el día de mañana. Todo lo que tú y yo podamos dar, todo lo que tú entregas de tu parte, papá o mamá, de la educación, de la enseñanza, de los principios de la educación, el quererlo tener en una buena escuela, el quererlo tener en un lugar, el mirar el que su aprovechamiento vaya bien, que el desarrollo de tu hijo vaya bien, es parte de todo lo que tú le quieres dar para que el día de mañana pueda tener herramientas y con esas herramientas puede salir adelante el día de mañana. ¿Cuántos entendemos eso? Es lo mismo con los principios y los valores bíblicos cuando tú y yo los entregamos a nuestros hijos. Cuando tú y yo entregamos estos valores y estos fundamentos a la vida de nuestros hijos no carecerán de las cosas que el mundo pueda venir a entregar y implantar sobre su vida y sobre sus corazones. Porque ciertamente si tú y yo como padres no los entregamos y no lo damos a nuestros hijos, yo te digo, nuestros hijos y los jóvenes que están aquí, es bueno que estén oyendo, ciertamente es muy fácil poder agarrar y tomar lo que en el mundo nos da allá afuera. Porque si tú y yo como papá o mamá no implantamos estos fundamentos de enseñar de lo que es Hanukkah, de lo que representa Hanukkah, de lo que está Yeshua envuelto en medio de todo ello, si tú no lo entregamos, y a veces decimos, bueno, pues es que no tengo que dar regalos o no tengo que dar esto. Cuando tú y yo lo entendemos y yo di una explicación, es importante saber con qué entendimiento y con qué la revelación lo tuyo damos. Si estamos entregando un regalo simplemente para suplantar o para despejar o poner Hanukkah en lugar de Navidad, ¿verdad? Tal vez no son las motivaciones o los principios correctos, pero cuando yo estoy entregando un presente, entendiendo que ese presente es el regalo que Yeshua vino a traer a nuestras vidas y a nuestros corazones, y es el regalo de nuestra salvación que el Mesías vino a entregar, y que Él es la luz que resplandeció en medio de las tinieblas, y que por medio de ese sacrificio tuyo podemos ser luz, y que por medio de ese sacrificio es un regalo que Él vino a entregar, y entregamos ese obsequio, regalo a nuestros hijos, ¿verdad? Estamos implantando algo bueno. ¿Cuántos entendemos eso?
Ahora es de la misma manera cuando tú y yo enseñamos a nuestros hijos a dar. Estamos el principio, voltea con la persona que está a tu lado y dile el principio de Sedaká. ¿Cuál es ese principio de Sedaká? Dar a los necesitados y a aquellos que no tienen. Aquellos que realmente están carecientes y que realmente necesitan. Cuando tú y yo enseñamos esto, estamos enseñando también de la misma manera, ¿verdad? Que nuestros hijos tienen que dar a aquellos que están en una necesidad, en una mayor necesidad de lo que muchos de nosotros a veces podemos encontrarnos. Estamos enseñando a hacer justicia, pero estamos enseñando el principio. Cuando tú y yo entregamos esto a nuestros hijos, yo te digo, podrá presentarse cualquier festividad que se presente allá afuera, pero nuestros hijos tendrán el fundamento y los valores de saber por qué tú y yo realizamos lo que hacemos, porque estará guardado en las tablas de sus corazones. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. Por eso es necesario, ¿verdad? Fue hermoso este Hanukkah, nos gozamos todos y también nos falta divertirnos, amados. Hanukkah, a veces no queremos perder nuestra imagen o nuestra apariencia y decir, ¿verdad? ¿Y qué tal si juego y si me pongo a jugar con el Raider? No, pastor, yo estoy muy grande. No, voltea con la persona que está a tu lado y dile, nunca es demasiado grande. Amén. Por eso es tiempo de gozarnos cuando hay la oportunidad y el tiempo para poderlo hacer, ¿verdad? No estamos perdiendo nuestra imagen, nuestra identidad delante de nadie, ¿verdad? Y nos estamos mostrando débiles, sino al contrario, estamos mostrando que por dentro tenemos un corazón joven. Amén. Y vamos rápidamente a las Escrituras. Vamos a Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1. Vamos a orar antes de comenzar. Padre Yahweh, te damos gracias, Padre, en esta hora. Padre, te pedimos que seas tú, Padre, hablándonos, Padre, y enseñándonos, Padre, tu palabra en esta hora. Padre, utiliza, Padre, aún mi boca, Padre, mi hablar, mi lengua, Padre. Y que sea tu misma palabra, Padre, fluyendo a través de mi vida. De tal manera, Padre, que tu pueblo y que nosotros, Padre, podamos entenderla y tener la revelación de tu palabra. Que podamos, Padre, irnos con el entendimiento, Padre, de tu palabra en esta hora. Y de poder entender, Padre, de que nos habla de una urgencia, de arreglar, Padre, de preparar nuestro caminar y nuestras vidas, Padre, en esta hora en la que vivimos. Enséñanos, Padre, y muéstranos tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos, amén. Dice la Escritura, vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5. Y dice la Escritura, 1 Tesalonicenses capítulo 5, dice, en cuanto a los tiempos y a los momentos, hermanos míos, no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos saben exactamente, dice, que el día de nuestro Adón vendrá tal como ladrón en la noche. Dice, y cuando ellos digan paz y seguridad, entonces repentinamente llegará sobre ellos la destrucción, como dolores de parto, como una mujer embarazada, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos míos, no están en tinieblas para que este día los alcance, o para que aquel día, dice, los alcance como ladrón. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, no estamos en tinieblas. Amén. ¿Cuántos de aquí somos luz? Hemos estado hablando, o rápidamente, para hacer referencia a eso, dentro de los miércoles, he estado hablando que realmente somos luz y lo que representa lo que es la menorá, porque estábamos dentro de esto de lo que es Hanukkah y lo que representa Hanukkah, y lo que es la menorá y la luz sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, y poder entender y poder saber que esa palabra o que esa luz, que la misma palabra habla, que aún el libro de los Salmos habla que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Podemos entender, dice la palabra en el libro de Proverbios, que su misma palabra, su palabra es lámpara y su luz es enseñanza. Es enseñanza, su misma palabra viene a ser luz, pero es una enseñanza y es una instrucción y orientación a nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos? Eso es lo que habla en el libro de Proverbios de la misma manera. Cuando tú y yo entendemos que su palabra es esa luz y es su luz, es esa enseñanza a nuestras vidas y a nuestros corazones, voltea con la persona que está a tu lado y dile, tenemos luz. ¿Y qué quiere decir? Dice, porque respecto al tiempo, referente al tiempo de la venida y el retorno de nuestro Mesías, dice, en cuanto a los tiempos y a los momentos, hermanos míos,
Otras traducciones dice, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que los escriba nada. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del ladrón vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina, como dolores de una mujer que da luz, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no están en tinieblas para que este día los sorprenda como ladrón. Porque todos nosotros somos hijos de la luz, dice, hijos del día, y no somos hijos de la noche ni hijos de las tinieblas. Esas son otras traducciones. Cuando tú y yo entendemos que somos luz, dice la palabra que respecto al tiempo del retorno de su venida, dice, pues dice, no hay necesidad de que los escriba, dice, porque cuando ese día venga, dice, no los sorprenderá como ladrón en la noche, dice, porque están en luz. La misma palabra, tú y yo podemos entender, la misma palabra nos enseña. Vamos a otra escritura, Mateo capítulo 24, versículo 36. Mateo capítulo 24, versículo 36 dice, pero acerca de aquel día, ¿de cuál día? Acerca de la venida o el retorno de nuestro Mesías a esta tierra, dice respecto a aquel día y aquella hora, dice, nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, dice, sino solo el Padre. Nadie, dice la palabra, que conoce el tiempo, la época o el tiempo en el cual él vendrá o retornará sobre esta tierra. Nadie sabe el tiempo ni la hora, pero sí dice la misma palabra que nosotros podemos conocer el tiempo y los sazones respecto a su venida. ¿Por qué dice la palabra nadie sabe? Y sería un error de mi parte poder fijar o poner fechas y decir, ¿sabes una cosa? Pues el Mesías vendrá en un año, vendrá en cierto tiempo, vendrá en tal tiempo o en tal época. Dice la palabra que nadie sabe, lo único que sabe es ¿quién? El Padre. Sería una mentira que yo pusiera una fecha delante de ti que dijera, este tiempo es el tiempo y la hora cuando el Mesías vendrá. Podemos tener alguna noción del tiempo o el tiempo en el cual vendrá o retornará, porque la misma palabra nos enseña que sí podemos conocer el tiempo y los sazones respecto a su venida. ¿Qué es lo que nos muestra? Cuando tú y yo entendemos y vemos directamente en su palabra, ¿quién nos muestra el tiempo, los sazones? Lo que es la misma palabra, la Torá, pero también los mismos profetas nos acercan o nos hablan acerca de ese tiempo de su retorno. ¿Cuántos entendemos eso? Que las mismas fiestas, no simplemente las fiestas, pero también los profetas hablan acerca del tiempo del retorno, acerca de la venida de su Hijo. No podemos tener un tiempo exacto, pero sí podemos tener alguna noción o el sazón de los tiempos cuando Él vendrá y Él retornará sobre esta tierra. ¿Cuántos entendemos eso? Eso sí podemos entenderlo por medio de las Escrituras y poder saber que el tiempo o el retorno de su venida está próximo, puede estar cerca. ¿Cuántos decimos amén? Vamos a Lucas capítulo 12. Yo creo que sí, Lucas capítulo 12. Dice, también dijo a las multitudes, cuando ven una nube, Lucas capítulo 12, versículo 54, dice, también dijo a las multitudes, cuando ven una nube que sale del poniente y dicen enseguida va a llover, y así sucede, y cuando sopla el viento del sur dicen va a ser calor, dice, y así pasa, dice, hipócritas, saben reconocer el aspecto de la tierra y del cielo, dice, pero ¿cómo no reconocen este tiempo? Porque pues no, dice, ¿por qué pues no juzgan por sí mismos la verdad? ¿Qué está dando a entender su misma palabra? Su misma palabra nos enseña que tenemos que conocer el tiempo de los sazones acerca de su venida o de su retorno. ¿Cuántos entendemos eso? Así como podemos entender cuando está nublado y podemos decir, va a llover, va a ser frío, ahora va a ser calor y viene esto y viene el otro. Dice la misma palabra, dice que así tenemos que reconocer este tiempo. ¿Cuántos entendemos eso? El tiempo en el cual tú y yo estamos viviendo y estamos en esta hora son días parecidos o tiempos semejantes a los tiempos de Noé. Muchos en libertad, casándose, dándose el matrimonio y diferentes cosas, pero a la tierra o la humanidad estaba corrompida. Es el mismo tiempo y en la misma hora en la cual tú y yo vivimos ahora. El tiempo pasado o hace años no es el mismo tiempo
o los mismos años que vivimos actualmente. ¿Cuántos entendemos eso? El tiempo que se había tanta libertad para poder salir, ahora ya no es tan seguro ni poder salir. Porque son tiempos diferentes y épocas diferentes. Y tenemos que conocer el tiempo o en la época en la cual tú y yo estamos viviendo. Y nadie sabe el día ni la hora, no sabemos, pero sí hace referencia al tiempo de su sazón. Y quiero, permíteme decirlo de esta manera, quiero transmitir o pasar, o no quiero poner fecha, ni poner sobre aviso, pero sí puedo decir en mi corazón que los tiempos y la época en la que estamos viviendo son tiempos muy cercas, si no es que tan cercas, que apuntan al tiempo o al retorno de nuestro Mesías. Podamos entender y podamos decir, ay, es que falta mucho, no falta. Pero la misma palabra dice que aquel que ha de venir vendrá y no tardará. Ciertamente la misma palabra, y por lo que podemos ver los acontecimientos, ahora más que nunca lo que sucedió en este año, que muchas cosas apuntaron, no simplemente personas que eran mesiánicas, ni personas personas judías, sino que también el pueblo evangélico. Si tú miras y buscas, y no estoy dándote a entender esto porque me estoy guiando por lo que he mirado y por lo que he buscado en internet, no simplemente por ello, sino por lo que podemos ver y escudriñar dentro de la palabra y de las escrituras, que si aún tú y yo buscamos información dentro del internet, aún dentro del pueblo evangélico, habla muy referente acerca del tiempo o de la hora cercana en la cual tú y yo estamos viviendo, que apunta al retorno de nuestro Mesías. Sin poner fechas, y quiero ni poner una exposición mía, pero sí es muy posible o que tal vez Yeshua regrese, no en esta hora, pero sí muy pronto o más pronto de lo que tú y yo esperábamos. ¿Cuántos entendemos eso? Nadie te da temor a eso, ¿verdad? Voltea con la persona que tanto le dile, no es para traer temor. Amén. Dice al contrario, dice levantar vuestras cabezas porque nuestra redención está cerca. Esa es una promesa. Vamos a Daniel capítulo 9. Los años de jubileo han marcado cosas muy importantes en la historia de Israel. Y esto es muy importante que tú y yo lo entendamos. Daniel capítulo 9, versículo 24, dice la escritura. Daniel habla acerca de las 70 semanas, o este libro de Daniel habla acerca de las 70 semanas. Una semana es una palabra, o una semana palabra constituye un tiempo determinado, una semana de años. Entonces podemos entender que 70 semanas, si una semana es igual o referente a 7 años, pues de ahí podemos sacar nuestras cuentas o podemos sacar nuestras conclusiones. Vamos a ir de otra manera. ¿Cuántos días de la creación hay? 7 días de la creación. ¿Cuántos entendemos eso? 6 días de la creación, 6 días en los que Yahweh creó los cielos y la tierra, y que creó al hombre y todo lo que existió en esta tierra. Dice, y el séptimo día, ¿qué dice la palabra? Descansó. Otro ciclo que tú y yo podemos entender es el tiempo. Digo, ¿cuántos entendemos que las cosas del Padre todo es un ciclo? Tú y a veces podemos hablar o entender de dispensaciones, y una dispensación es cuando algo comienza, algo termina, ¿verdad? Y nuevamente vuelve a comenzar algo nuevo y termina el ciclo de ello y vuelve a comenzar algo diferente. Eso muchas veces se le llama dispensaciones, pero cuando tú y yo entendemos que dentro de la restauración o dentro de que su palabra nos habla, la palabra no nos habla acerca de dispensaciones, nos habla acerca de ciclos. ¿Cuántos podemos entender eso? De la misma manera como los cielos fueron formados y fueron terminados, de la misma manera todo volverá y retornará nuevamente a su lugar o al principio de origen. De la misma manera que en el principio de la creación el Padre estableció una ordenanza, estableció mandamientos y formó al hombre para que el hombre gobernara y sojuzgara el jardín, porque dice que había sido formado del polvo de la tierra, y después de que fue formado de aquel lugar dice que fue puesto en el jardín del Edén para que ese hombre gobernara y sojuzgara el jardín del Edén. Pero ¿qué es lo que ocurrió con Adán? El Padre le había dicho a Adán, una cosa harás. Dice, de todo lo que hay en este lugar podrás comer excepto de este fruto, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice,
y era de lo único en el cual no podía tener acceso. De todo lo demás podía tener lugar a ello, pero ¿qué es lo que sucedió? Adán, ¿qué? Desobedeció. Y por haber desobedecido fue sacado de aquel lugar, de ese jardín, y fue puesto nuevamente a donde había sido formado. Fue puesto en la tierra. Y dice que hasta el día de hoy, dice, hay ángeles o querubines aguardando aquel lugar en el cual nadie conoce y nadie sabe dónde se encuentra aquel lugar. Pero de la misma manera, eso fue en el principio. Dice la palabra Yahweh en Isaías, dice, yo soy Elohim que muestro el principio con el fin. Lo mismo, si queremos conocer el final de las cosas nos habla acerca del libro de Apocalipsis o de Revelaciones. Lo mismo que fue en el principio es lo mismo que sucederá al final. Que de la misma manera como el hombre, y por medio de la desobediencia fue sacado de aquel lugar, del jardín del Edén, y no tuvo derecho al árbol, dice la misma palabra, que por la obediencia a sus mandamientos y por guardar su palabra, dice que tú y yo volveríamos a tener acceso a ese árbol de la vida. Por la desobediencia se falló y fue quitado de aquel lugar. Pero por medio de la obediencia a sus mandamientos vuelve a restaurarse otra vez todo. ¿Cuántos entendemos? No terminó, es un ciclo que vuelve a comenzar. 7 días de la creación. La misma palabra también nos muestra acerca de las fiestas. El ciclo de las fiestas, ¿cuánto tiempo de las fiestas son? Dice, contarás 7 semanas y después contarás ¿qué? En la fiesta de Shavuot. 7 semanas y después contarías ¿qué? 50. Cuando tú y yo podemos entender eso y traerlo un poco a nuestra mente o a nuestra memoria, es lo mismo. El tiempo, ese era el tiempo en el cual el hombre tenía que reposar. 6 días de la creación y el 7º día tenía que reposar. Los días en la que la tierra tenía que reposar, ¿cuánto tiempo era en la que la tierra tenía que reposar? Era conocido como un tiempo de Shemitah. Ese tiempo de Shemitah eran 6 días o 6 años, mejor, en la que la tierra tenía que dar su trabajo, su fruto, y el 7º día la tierra tenía que reposar y descansar. Hoy en día es muy difícil de que la tierra sea trabajada. Aún dentro de la que tú miras, dentro del pueblo judío, dentro de todo, a veces la tierra es difícil de poderla trabajar. El fruto que la tierra da no es el mismo fruto que daba antes, porque podemos entender, si tú y yo podemos entender que las cosas Yahweh las hace con un propósito y las hace por una razón, todas las cosas que Yahweh hace, voltea con la persona que está a tu lado y dile, son buenas. Si el Padre lo instituyó de esta manera, fue con un principio, para que la tierra reposara y pudiera dar su fruto. A veces tú y yo podemos decir, ay pastor, ¿la tierra qué va a sentir? Yo no sé, pero así lo fundamentó, así lo estableció el Padre. La tierra que es muy difícil de poderla trabajar. La cosecha que a veces se da, a veces se habla de tanto que hay tanta, que las cosechas que a veces se establecen se echan a perder por lo que tú quieras, por inundaciones, por esto, pero la tierra de alguna manera está dolida, porque no se ha dejado descansar. Se ha sojuzgado y se han extraído todo lo que se ha podido de la tierra y no se ha podido descansar. A eso se le llamaba un tiempo de Shemitah, un tiempo de descanso. 6 años en la que la tierra tenía que trabajar, dar su fruto, y el 7º año tenía que trabajar de dar sus labores. Lo que es conocido como un tiempo de jubileo, el jubileo era casi parecido de la misma manera. En lugar de 7 días como las fiestas, 7 semanas, dice que el tiempo o el ciclo de las fiestas eran 7 ciclos de 7 años. Para que después de esos 7 ciclos de 7 años, 7 ciclos de 7 años, ¿cuántos años son? ¿Cuántos pueden sacar sus cuentas? Son 49 años. Y después de esos 49 años vendría un tiempo de ¿qué? De jubileo. El tiempo del jubileo era en el que todas las deudas eran perdonadas y en el que todo esclavo era liberado y en el que había una libertad de todas las deudas, de todo lo que la persona había estado endeudada y había adquirido la otra persona. Era un tiempo en el que ese día se le devolvía y se le restauraba todos los bienes a aquella persona que lo había perdido todo. Qué tremendo, ¿verdad? Se le regresaba todo.
Era un tiempo de libertad y eso era conocido como un año de jubileo. Un año de jubileo eran un año, pero tenían que transcurrir ¿cuántos años? 49 años para que llegara un año de jubileo. Y cuando tú y yo entendemos que Daniel nos habla de 70 semanas, de esas 70 semanas, los años que han marcado, y déjame hacer referencia porque acabamos de pasar un año de jubileo. Precisamente en septiembre entramos en el año de jubileo. En ese tiempo en el que cada año que ha habido un jubileo sobre el pueblo, y más específicamente apuntando a lo que es al pueblo de Israel, ha marcado sobre los linderos, o muy específicamente sobre la tierra de Israel, cosas o acontecimientos que han marcado o que han traído un giro respecto al pueblo de Israel. Cada jubileo que ha sucedido, y más en lo general en estos últimos años. Tú y yo podemos entender que también los tiempos de Shemitah, que se hablaba que tal vez durante en este año o en este tiempo iba a haber una gran devaluación, o el dólar iba a estar, se pensaba que iba a estar más, el peso, ¿verdad? Iba a estar más devaluado y que el dólar iba a estar más arriba. Sí se ha visto, pero no a la magnitud que se esperaba. ¿Por qué? Porque en este tiempo, cuando tú y yo entramos, que precisamente se cumplió el año de Shemitah, también se cumplió, era el año del jubileo, pero también se cumplió el año de Shemitah. Que el año anterior de ese Shemitah ocurrió precisamente en el año 2008, cuando en ese año 2008 también hubo una gran devaluación y la economía de los Estados Unidos también se vio muy afectada en ese tiempo de Shemitah. Y se pensaba que de la misma manera en este año y en este tiempo, cuando se cumplía un tiempo de Shemitah de los 7 años, también iba a ocurrir algo semejante o algo parecido a lo que había sucedido en el año 2008. ¿Cuántos estamos entendiendo esto? Porque marcaba tiempos o acontecimientos muy en específicos a lo que la palabra se refiere o a lo que la misma palabra nos marca. Y aún puedes mirar, yo no sé, muchos por ahí vieron el video de un judío, o es un rabino, sé que es de apellido Khan. Sí, algunos lo vieron. Y marcaba acerca de este tiempo y habla también precisamente de ello. Y cuando tú y yo entendemos que este tiempo de Shemitah, pero también se cumplía un tiempo y un año de jubileo, era un tiempo en el que las deudas eran perdonadas y todo ello. Y Daniel capítulo 7, versículo 24, vamos a Daniel capítulo 7, 24. Daniel nos habla precisamente entonces de unas 70 semanas, donde podemos entender que una semana en palabra constituye un tiempo determinado. Una semana, entonces, es un tiempo determinado de años. ¿Cuántos años son entonces una semana? Podríamos decir o concluir que son 7 años. Dice, entonces son 70 semanas. Si una semana son 7 años, pues de ahí podemos ir sacando nuestra conclusión y nuestras cuentas. ¿Cuándo termina? Vamos a Daniel capítulo 9, versículo 24. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu casa, dice, sobre tu santa ciudad, para terminar con las culpas y para acabar con los pecados. ¿Quién tiene alguna otra traducción? O déjame te leo otra traducción, rápidamente aquí la puedo sacar. Fíjate lo interesante, entonces podemos entender versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, dice, para terminar con las culpas o con las prevaricaciones o con el pecado de tu pueblo. ¿A qué tiempo o a qué tiempo está hablando este tiempo? ¿Cuándo se va a acabar cuándo se va a terminar o se va a exterminar la maldad? Pues hasta el tiempo del fin, hasta cuando este mundo termine. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuántos sabemos que hay maldad hoy en día? ¿Y cuándo dice la palabra que terminará eso o cuándo terminará este tiempo de maldad o el pecado? Hasta que este mundo o este siglo, que habla de estas 70 semanas, terminen. Nos habla acerca de un tiempo del fin. Dice versículo 25, vamos a decir, dice, para perdonar la iniquidad, dice, y para traer lo justo desde la eternidad, y para cumplir la visión y las profecías, y para dar al ungido las cosas santísimas. ¿Quién es el ungido? Yeshua.
quien separará y juzgará a las naciones. Dice que en aquel tiempo y en aquel entonces, cuando Él venga y retorne, dice que sus pies se afianzarán y se pondrán sobre el monte de los olivos, al cual aquel lugar se partirá y se abrirá en dos. ¿Cuántos entendemos eso? En aquel entonces, dice la misma palabra, que se le entregará para dar al ungido las cosas santísimas. Dice, sabe y entiende, versículo 25, que desde la salida de la orden, dice, sabe y entiende que desde la salida de la orden para retornar y para reedificar Jerusalén y hasta la venida del rey ungido, transcurrirán 7 semanas y 72 semanas. Volverá y reedificará Jerusalén, sus plazas, sus amplios caminos, dice, al final de los tiempos. Cuando nos está hablando, primeramente nos habla de dos categorías, o lo está categorizando en dos maneras, en dos cosas. Lo categoriza en dos tiempos. Una, primeramente nos habla dos categorías del final de los tiempos, nos habla de la tribulación, y la Biblia nos habla de un periodo de ¿cuántos años? 7 años, y después ¿cuánto? De esos tiempos de restauración, y junto con el pueblo evangélico tú y yo podemos entender y podemos ver que mucho de esto se está hablando, que los acontecimientos con respecto a esta escritura de Daniel son tiempos que están próximos por ocurrir, o que tal vez, o que estamos en moción o en movimiento de ese tiempo que estamos tú y yo viviendo. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Por qué te digo esto? ¿Cuántos vamos a escudriñar su palabra? ¿Amén? ¿Cuántos estamos entendiendo esto? Dice la misma palabra, dice que aquel que conoce el tiempo de los sazones, dice que aquel tiempo no vendrá y no lo sorprenderá como ladrón en la noche. Tú y yo muchas veces podemos decir, o el pueblo, que a veces dice, a veces hay gente que no quiere saber acerca de estas cosas, pero cuando tú y yo sabemos y entendemos acerca en el tiempo en el cual tú y yo estamos viviendo, son tiempos en los que preparamos no simplemente nuestras vidas, sino la vida de nuestras familias, para si es o no es el tiempo o la hora en la que tú y yo estamos viviendo acerca del retorno de la venida de su Hijo. Sí, son tiempos que de la misma manera no cambiarán, que tenemos que dedicarnos a estudiar y guardar su palabra, y que con mayor temor y temblor seguir esta palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Eso no cambiará, sea de la manera en que sea. Si son tiempos que estamos viviendo, si no son tiempos que se están viviendo, una cosa no cambiará sobre nuestras vidas, que esta palabra tenemos que tenerla apegada sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones, para que esta palabra la podamos guardar y pueda ser nuestra luz en nuestro caminar todos los días. Porque dice la misma palabra que de los días de nuestros padres y en el tiempo en la época que nuestros padres durmieron, dice, ciertamente, dice, se ha hablado de este tiempo y el retorno de su venida, pero eso no cambiará, amados. Muchos podemos decir, es que de esto se ha hablado mucho tiempo y nada ha sucedido. Y tal vez has podido ver que has buscado y se han visto acontecimientos, que personas se han hablado y que han confirmado que el tiempo del fin vendrá, y que muchos tienen que abandonar sus trabajos, que muchos tienen que abandonar sus labores y que tienen que ir y dirigirse a ciertos lugares. Pero una cosa tú y yo tenemos que entender. Y muchas a veces se han quitado la vida, a veces en masacre, porque se ha hablado de acerca del fin o del acontecimiento del fin, y a veces dice, pues mejor morir. Pero las cosas no son así. Si es o no es el tiempo o la época en la que tú y yo estamos viviendo, tú y yo tenemos que tener la plena confianza que en medio de nuestras adversidades y en medio de las pruebas que tú y yo nos encontremos, podemos confiar que Él nos guardará en medio de la hora de la prueba. Porque eso es una verdad y una realidad. Cuando tú y yo lo creemos y sabemos que nuestras vidas están puestas en sus manos, de que sea lo que pueda suceder en la hora y en el tiempo en el cual tú y yo vivimos, y en la dificultad que tú y yo nos enfrentamos, si nuestros corazones están en Él, podemos tener la cierta y la firme confianza y seguridad de que Él nos guardará en todo tiempo. ¿Cuántos entendemos eso? Eso es una seguridad que trae a nuestras vidas. Que lejos de poder decir si eso no es, Padre, yo sé que mi vida está en tus manos, y una cosa sé, que tú me guardarás en el tiempo y en la hora de la angustia, en todo momento, cuando confiamos en Él. Porque la misma palabra nos habla acerca de este tiempo y acerca de estas cosas. 7 años en detalle nos hablan acerca también del tiempo del arrebatamiento,
que son después, mucho se habla que el arrebatamiento, o que que a veces se ha puesto como una doctrina acerca de lo que es el arrebatamiento, y muchos dicen que el arrebatamiento sucederá o pasará antes de que la tribulación venga y suceda sobre esta tierra. Pero déjame decirte, de cierta manera las escrituras no avalan y no dan confirmación respecto a ello, y no dan ningún indicio de que el arrebatamiento será antes de que la tribulación venga en este tiempo y en esta hora, sino al contrario, dice que el arrebatamiento vendrá después de esos 7 años de tribulación que habrá sobre esta tierra. La misma palabra cuando Yeshua habló a sus discípulos y dijo: Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. De la misma manera podemos tener la confianza y la seguridad que en medio de la angustia y en medio de la prueba que tú y yo enfrentemos en esta hora y en esta vida, podemos saber y tener la confianza y la seguridad de que Yahweh nos guardará, no nos sacará, pero nos guardará. ¿Cuántos entendemos eso? Dice: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Dice: así como los he guardado en tu nombre. Porque dice en su palabra que torre fuerte es el nombre de Yahweh, y a él correrá el justo. ¿Cuántos entendemos eso? A él, dice la palabra, que torre fuerte es su nombre. Cuando tú y yo tenemos su nombre sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones, podemos tener la confianza y la seguridad de que estamos guardados en él. Porque son tiempos de angustia y tiempo que habla acerca de estos, que estos 7 años, si tú miras el libro de Daniel, el libro de los evangelios, dice que inmediatamente después de la tribulación, dice que sucederán estas cosas. No habla que antes de la tribulación. A veces, ¿sabes cuál es el problema que a veces tenemos? Que hemos sido endoctrinados, o se nos ha implantado que antes de que Él venga, seremos quitados y que de alguna manera estaremos en un viaje o en un crucero por 7 años, y que todo lo malo estará acá abajo y nosotros estaremos allá con el Padre. La palabra no nos muestra eso. ¿Cuántos entendemos eso? Si tú vas al libro de los evangelios y miras en Mateo capítulo 24, dice que después de la tribulación, dice el libro de Romanos que es necesario que a través de diversas luchas o tribulaciones, dice, tengamos acceso a su reino. Y para mí suena algo, para mí, o en mi pensar, suena algo muy lógico. ¿Cómo puedo mostrar mi fe y mi fidelidad a las cosas de Yahweh en medio de la tribulación? Cuando las cosas están bien, yo puedo decir: Padre, tú me recoges y ahí estoy contigo. Pero mi corazón nunca es probado. Mi corazón será probado en el tiempo de la hora de la dificultad y en la hora de la prueba. Puedes mirar que el tiempo, los ciclos que pasaron con el pueblo de Israel fueron ciclos en el que 40 años el Padre tuvo que tratar con el pueblo de Israel. Tuvo que cambiar, quizá 40 años anduvieron en el desierto, 40 años para mirar qué es lo que había en el corazón de ellos. Y nos habla acerca de 40 años en ciclos y en tiempos diferentes. Porque marcan cosas. En el tiempo de la angustia, en el tiempo de la prueba, de las luchas, de las dificultades, y yo lo prediqué anteriormente, nuestros corazones y nuestras vidas serán puestas a prueba. Mucho se habla acerca de los acontecimientos, y no me quiero adelantar a las cosas, sino hasta que el Padre traiga la confirmación ahí. Pero cuando tú y yo entendemos esto, podemos tener la confianza y la seguridad de que seremos guardados en Él. Amén. Vamos a 2 de Pedro capítulo 3. Mucho se ha pensado, o se puede pensar, o podemos decir que desde los tiempos de Pablo, habla acerca de este tiempo, de este retorno acerca de su venida. Y muchos podrían decir que anhelaban o deseaban ver acerca el tiempo o el retorno de su venida acerca de los apóstoles, o en el tiempo de los apóstoles, cuando se hablaba el tiempo, cuando hablaba acerca de los tiempos finales. Pero yo quiero que tú y yo entendamos algo. No era lo que ellos esperaban ni de las cosas que ellos hablaban, puesto que tú y yo podemos entender y ver dentro de las escrituras que su palabra dice que hasta que Jerusalén no haya sido reconstruida, reedificada, dice que estas cosas no acontecerían, y no acontecerían, o no comenzaría a tener un ciclo o un cambio
en el reloj profético de las cosas del Padre, puesto que en los tiempos del apóstol o de los apóstoles todavía Jerusalén no había sido reconstruida. El año cuando Jerusalén vino a ser reconstruida fue precisamente en el año de 1967. ¿Cuántos entendemos eso? A partir de entonces empezó, podríamos decir, el reloj profético. Fíjate lo que dice a segunda de Pedro. Yo creo que no voy a poder entrar en todo. Versículo 1. Dice: amados míos, esta es la segunda epístola que les escribo. Estamos ahí, dice versículo, estamos ahí, dice: amados míos, esta es la segunda epístola que les escribo, en las cuales les recuerdo estas cosas para estimular su limpia conciencia, para que se acuerden de las palabras que de antemano fueron dichas por los santos profetas, y del mandamiento de nuestro Adón. Fíjate lo que está hablando esta palabra, dice: para que se acuerden de las palabras que de antemano fueron dichas por los santos profetas, y del mandamiento de nuestro Adón y Salvador por medio de los apóstoles, sabiendo que ustedes, antes que nada, dice, sabiendo antes que nada eso, que en los postreros días vendrán burladores que harán escarnio, procediendo de acuerdo a sus bajas pasiones, y dirán: ¿dónde está la promesa de su advenimiento o de su venida? Porque desde que nuestros padres murieron, todas estas cosas siguen tal y como estaban desde el principio de la creación. Mucho se ha dicho es que desde los tiempos de los apóstoles se hablaba acerca del tiempo de su retorno. Desde cuando mi papá o de mi abuelo, cuando mis abuelos vivían, se hablaba acerca del tiempo de su venida y su retorno, y nada ha transcurrido. Hay gente que piensa de esta manera y dice: han pasado muchos tiempos y nada ha pasado, y todo sigue igual. Desde el principio de la creación sigue habiendo cielo y sigue habiendo tierra, y las cosas siguen pasando. Pero dice la misma palabra, ¿qué dice? Dice: dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Dice: porque desde que nuestros padres murieron, todas las cosas siguen tal y como estaban desde el principio de la creación. Pero ellos deliberadamente olvidan esto, que los cielos existían desde el principio, y que la tierra surgió a las aguas y fue establecida entre las aguas por la palabra ¿de quién? De Elohim, y que mediante estas el mundo entonces fue inundado con aguas y destruido. Pero los cielos y la tierra actuales están preservados por su palabra, siendo reservados para el fuego, para el día en el juicio, y la destrucción en los hombres impíos. ¿Cuántos entendemos eso? Hay un tiempo de su venida, de su advenimiento, cuando Él vendrá y retornará. Y el hecho de que yo pueda decir, aunque yo pueda pensar, amados, y que yo pueda decir, es que yo creo, el creer o conocer su palabra no me lleva a alguna acción muchas veces. Pero creer y entender el tiempo y en la época en la que tú y yo estamos viviendo trae un retorno de nuestras vidas y nuestros corazones. De que si algo podemos irnos en esta hora y de este lugar, es el de saber que es el tiempo y es la hora de apegarnos a las cosas de Él con mayor temor y temblor. Si es o no es, algo nunca cambiará en nuestras vidas y en nuestros corazones, y en lo que tú y yo debemos de estar haciendo, que es de apegarnos a esta palabra y de tener una relación íntima y estrecha delante del Padre, porque eso es lo que nos guardará en los tiempos de la prueba. No es otra cosa. Es esa intimidad estrecha y esa relación íntima que tú y yo podamos tener con Él, que nos guardará. Es en esa hora en la que tú y yo podemos entender y saber que ciertamente nuestras vidas están en sus manos, y de que Él es Yahweh para con nosotros, y de que si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que podemos tener la confianza y la seguridad de que Él nos guardará y nos protegerá como la niña de su ojo en todo tiempo. Eso es una promesa para nuestras vidas. Pero necesita haber una relación estrecha y íntima en las cosas del Padre. De que aquello que hago, de lo que yo puedo hacer, y que todo lo que concierne a mi vida delante de Él, que es que esta palabra debe de estar sobre este corazón.
Y no simplemente sobre este corazón, para que de esta palabra que está en este corazón podamos hacer la acción que nos corresponde a ti y a mí. Porque esa es su palabra lo que nos impulsa, lo que nos motiva a hacer. Y lo vuelvo a decir, eso no es, tal vez. Y tal vez puede decir, es que son especulaciones o pensamientos que el pastor tiene, tal vez. Y tal vez sea mi pensamiento con el muchos otros que están y que puedes buscar y que me he dado cuenta para mi sorpresa que son muchos. Tal vez lo sean. Pero algo no debe cambiar, que esta palabra debe estar en mi corazón. Y de que es tiempo de que esta palabra la guardemos, porque es la que guardará testimonio de nuestras vidas. Y en el tiempo del retorno y el tiempo de su venida, ciertamente la palabra nos habla que tú y yo seremos juzgados por tales cosas. Yo no puedo hablar Shabbat, guardar Shabbat, es algo que nos concierne directamente a las cosas del Padre, sus nombres, la restauración, todo lo que tú y yo hemos aprendido. Yo no puedo hablar respecto a aquellos que no han entendido. Y no puedo juzgar a aquellos que no lo hacen porque no ha venido el entendimiento, tal vez la revelación. Y aquel que ya lo ha entendido, ver, es cosa aparte. Pero aquel que no lo ha entendido, yo no puedo juzgar respecto a ello. Pero a ti y a mí que hemos entendido y hemos sabido y conocido estas cosas, a nosotros nos concierne guardar esta palabra. Porque de esto tú y yo daremos y daremos cuenta por ello. Por esto y por lo que conocemos en esta palabra. Porque muchas veces hay gente que podría decir, es que mejor me voy y me salgo de algún lugar. Cuando tú y yo nos salimos y abandonamos el camino en el cual tú y yo estamos caminando, déjame decirlo de esta manera, y perdón por lo que voy a decir, estamos regresando y volviendo al vómito de donde el Padre nos sacó. Porque de ese lugar fuimos sacados y fuimos rescatados. Y que una vez entendiendo esto no podemos dar marcha y regresar hacia atrás. Por eso la misma palabra dice que en los últimos tiempos y en los últimos tiempos, o en la última era, dice que muchos apostatarán en contra de la fe. Y muchos podemos decir, es que son los que están perdidos. No son los que están perdidos, amado. En cierta manera, el pueblo evangélico, permítame decirlo de esta manera, en cierta manera no conoce ciertamente la verdad. Apostatar significa abandonar un lugar de verdad en el cual tú y yo nos encontramos. Yo no puedo decir que puedo abandonar y dejar cuando completamente no he conocido la verdad, pero una vez que he conocido y he entendido la verdad, ahí sí puedo apostatar y dar marcha atrás hacia lo que he entendido. Eso es apostatar. Dice, ¿sabe? Porque en los últimos tiempos, dice, muchos apostatarán en contra de la fe. Muchos se irán, muchos se dejarán ser engañados. Tú y yo de alguna manera estamos dentro de esa verdad. Y yo no sé si haya más, pero no creo que haya más acerca de guardar Shabbat, acerca de guardar sus mandamientos, guardar sus fiestas y entender todo lo que nos concierne conforme a lo que el Padre ha ordenado y establecido en su palabra. No puedo encontrar y mirar que hay más de ellos, si hay más dentro oculto de su palabra, pero más hacia el retorno que tú y yo tenemos que tener dentro de su palabra. Yo no miro otro retorno más allá de ello. ¿Cuántos entendemos? Porque estamos retornando hacia las cosas del Padre. Y una vez que nos encontramos en ese lugar, ya no puedo salir de ahí. ¿Cuántos entendemos eso? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tenemos un gran tesoro. Amén. Y por eso dice la palabra, dice, mire que el que crea que está firme, mire que no caiga. Es fácil poder decir, ya conozco la restauración, conozco sus nombres, guardo Shabbat, guardo fiestas, guardo esto, guardo lo otro, tengo sus nombres, los oro, predico el Shema, hago todo. Pero dice la palabra, mira, y está consciente que si crees que estás firme, mira que no caigas. ¿Cuántos entendemos eso? Porque todos los días tenemos que cuidar de nuestra valiosa salvación que el Padre nos ha dado. Amén. Vamos a Lucas capítulo 21. ¿Cuántos estamos entendiendo algo? Aprendiendo algo. Amén. Podemos entender, vamos a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Entonces podemos entender que a partir de la reedificación o la restauración de Jerusalén y la tierra de Israel,
que el fin vendrá, que es lo que su palabra nos muestra, que vendrá cerca de Jerusalén. Dice, Jerusalén volvió a su reconstrucción o reedificación, fue precisamente en el año de 1967. Fue cuando empezó a ser reconstruida, y a partir de ahí la reedificación de ese tiempo. Y nos planta para poder considerar, o nos pone para poder considerar el que estamos, o que podemos ver dentro del reloj del Padre, o el reloj profético, que marca un retorno acerca de la venida de nuestro Mesías. ¿Cuántos entendemos esto? Se habla que durante el último tiempo del jubileo es cuando el Mesías vendrá o retornará. Vamos a Lucas capítulo, Mateo 24, 32. Fíjate lo que dice la palabra. Dice, ahora bien, de la higuera aprendan. ¿Quién es la higuera? ¿O quién representa la higuera? Israel. Dice, aprendan la ilustración. Después que se ponen las tiernas sus ramas y brotan sus hojas, saben que el verano ha llegado. Dice, así también ustedes cuando vean estas cosas entiendan que ha llegado y que entiendan que estas cosas y entiendan que ha llegado y hasta la puerta. Versículo 34, en verdad les digo que esta raza o esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. Dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero acerca de aquel día y de aquella hora, dice, nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, sino solo ¿quién? El Padre. Vamos a Lucas capítulo 21 y vamos a ver otras perspectivas de esa misma palabra. Lucas capítulo 21, versículo 29. Dice la palabra, dice, luego les refirió una ilustración. Miren la higuera y todos los árboles. Cuando echan y broten, dice, cuando echan brotes, dice, entiendan de inmediato por ellos que el verano está cerca. Del mismo modo también ustedes, al ver que estas cosas están aconteciendo, dice, sepan que el reino de Elohim, ¿qué dice la palabra? Está cerca. Dice, en verdad les digo que esta raza no pasará hasta que todo eso acontezca. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces podemos entender en qué año fue reconstruido el templo o la ciudad de Jerusalén. En el tiempo cuando tuvo su independencia, precisamente el pueblo de Israel, fue precisamente en el año de 1967. Fue cuando tuvo de alguna manera, literalmente, ese tiempo de liberación, que precisamente en ese mismo tiempo vino a caer precisamente en un año de ¿qué? De jubileo. La palabra habla o se habla que durante el último jubileo es el tiempo cuando el Mesías vendrá y retornará sobre esta tierra. ¿Cuánto estamos entendiendo eso? Mucho se habla que será durante el tiempo o el último jubileo. El último jubileo o los últimos jubileos fue en el año de 1918, cuando precisamente también fueron liberados del gobierno otomano, pero también después de eso fueron en el año de 1967, 50 años después. Después de eso se especula que el último jubileo en el cual tú y yo estamos entrando, o damos inicio de ello, ¿cuándo fue el último jubileo después del año de 1967? ¿Cuándo acabamos de transcurrirlo? ¿El año qué? De septiembre. En este mes de septiembre acabamos de entrar a lo que se pudiera considerar como el último año del jubileo. Dice la misma palabra que no, esta generación, después de cuando esto haya pasado y cuando todas estas cosas acontezcan y Jerusalén haya sido reconstruida, dice, entiendan y sepan esto. Dice que esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca, en otras palabras, hasta que esta raza vea la venida y el retorno de nuestro Mesías. ¿Cuántos estamos entendiendo eso? Si tú y yo podemos sacar cálculos y cuentas, y es algo que está o que se puede ver, de la manera en que se haga, si es por medio de las semanas de Daniel acerca de los tiempos en los cuales tú y yo estamos viviendo, que los últimos 7 años que nos hablan el tiempo de Daniel o el día de Daniel, que nos hablan de 3 años y medio, y de 3 años y medio, que hablan de
290 días, la mitad de 3 años y medio, y luego de otros 1290 días nos hablan acerca de otro tiempo de lo que es la gran tribulación. Todo marca o todo apunta, si es de la misma manera, se cree, dentro del calendario hebreo o del calendario judío estamos dentro del año 5772 casi aproximadamente, pero dentro del calendario lunar no nos encontramos en el año 5700, sino que el calendario lunar es diferente, que es establecido conforme a la palabra bíblicamente, que estamos aproximadamente en el año 5997 casi aproximadamente. Eso nos hablan acerca de un tiempo casi de aproximadamente de 3 años, entrar en un tiempo precisamente de ¿qué? De 6 años. De 6000 años. ¿Y qué dice la escritura? Ahí donde seguíamos leyendo. Vamos a 2 de Pedro. ¿Estamos ahí? 2 de Pedro capítulo 3. Dice: pero amados míos, no olviden esta única cosa, que un día para Yahweh es como 1000 años, y 1000 años como ¿qué? Como un día. Si sacamos esa cuenta, y vuelvo a decir, no estoy poniendo fechas, ni estoy especulando, simplemente estoy dando o mostrando a lo que la palabra nos reflejan o nos muestran, o los datos que tú y yo podemos agarrar por medio de la palabra o lo que la palabra nos muestra. Si es de esa manera, ¿en cuánto tiempo fue hecha la creación? 6000. Y después de esos 6000 años, ¿qué? El séptimo día, que nos habla el séptimo día de ¿qué? De un reposo. Lo mismo que la palabra nos muestra, que son 6 días de la creación, pero que también nos habla que después de cuando el Mesías venga, habrá un tiempo de ¿qué? De 1000 años del reinado de nuestro Mesías, de Yeshua. ¿Cuánto estamos entendiendo eso? Amén. Si es el último tiempo, la última generación, se especula que es el tiempo de la creación, que es contado por medio de los años del jubileo. Si tú y yo vemos esto, o podemos entenderlo de alguna manera, y con esto quiero terminar, se habla acerca de del año o del último jubileo en el cual se cree o se habla acerca de la venida o del retorno de nuestro Mesías, que se fue precisamente en este año, que después de ello hay cosas por acontecer, de lo que tú quieras hablar, de los 3 años y medio de la tribulación, todo ello es cosa. Pero se cree o se habla que dentro de Génesis, ¿cuántos años? En el libro de Génesis habla, si no me equivoco, Génesis capítulo 6, versículo 3, habla que durante el tiempo cuando la generación o estaba un mundo perdido, dice que los ángeles bajaron sobre esta tierra y se empezaron a dar el matrimonio, dice, y de ellos nacieron ángeles, dice que a Yahweh le pesó, y dice, no contenderá mi espíritu contra esta generación, dice, porque el tiempo de esta generación será 120 años. Pero muchos hablan que esos 120 años no nos hablan en sí el tiempo específico o los años que una persona viviría, porque si tú miras los años y la generación que una persona vivía, puedes mirar el tiempo de Abraham, el tiempo de la generación de Tarai, de todos ellos nos hablan que fueron que fueron de 500, 400 y 600 años. ¿Cuántos entendemos eso? Y dice la palabra en ese versículo capítulo 6, dice que no contendería su espíritu, sino que el tiempo de la creación sería 120 años de la humanidad. Dice, sería 120 años. Muchos especulan que es el tiempo del jubileo, que habla de 120 jubileos. ¿Verdad o no? No sé, pero todo nos lleva hacia donde te quiero mostrar, hacia un mismo lugar. De que de alguna manera, si tú cuentas 120 jubileos, 120 por 50, ¿cuánto es? 6000. 6000 años. Por esa otra cuenta que se puede hacer, no sé, es algo que simplemente vi, también nos lleva a un aproximado que el último jubileo fue aquel que se ha cumplido o que se está cumpliendo o que acabamos de pasar en este mes de septiembre. Porque si estamos por medio del año judío lunar, es el año 5900 y tantos,
el último jubileo, el 120 jubileo, es de la misma manera en el año que acabamos de pasar. No sé. Tal vez puede decir, pastor, son especulaciones, tal vez. Pero una cosa, si algo nos podemos ir de aquí y de este lugar, es sabiendo que de la manera que suceda y de la manera en que sea, confianza tenemos delante de Él. Que Él nos guardará en todo tiempo. Si nuestras vidas están en sus manos, podrá venir cualquier cosa, venga lo que venga, suceda lo que suceda, o venga, o si son especulaciones, yo no sé. Pero sí, en mi opinión muy personal, si tú me preguntas, pastor, ¿tú qué piensas? Y no estoy poniendo fechas, yo en mi opinión personal, yo sí creería o estaría pensando que estamos viviendo tiempos muy cercas acerca del tiempo de su venida. Mi opinión. No pongo fechas ni estoy diciendo la Biblia dice. Estoy diciendo mi opinión si tú me preguntas a mí. Eso es lo que yo pensaría. Cada quien puede tener sus propias fechas o cada quien podría tener sus propias razones y decir. Pero yo, en mi opinión, yo sí pensaría que estamos cercas. ¿Y es tiempo de que me aflija? No, es tiempo de que levante mi cabeza y decir, Padre, gracias, porque si es de esta manera, lo que muchos esperaron y anhelaron ver y que dieron su vida por ello, es el tiempo y en la hora en la que tú y yo lo veremos. Privilegio grandísimo. Lo que muchos profetas murieron y dieron su vida por ello, y lo que muchos se profetizó, si es de esta manera o sucede de esta manera, sí hay algo que tú y yo podemos ver, que si es esta generación o no lo es, y si llega a ser, somos privilegiados de que fuimos llamados en esta hora. Porque es la hora y la generación que le verá. ¿Y qué estamos dando a nuestros hijos? ¿Dónde está la confianza? ¿Sabes qué es lo que a mí me preocupa, amado? Los jóvenes. Y me preocupa porque si tú y yo no damos lo que ellos necesitan, el mundo va a dar lo que ellos les puede dar. El joven va a tomar lo que el mundo dé. Si tú y yo no damos, el mundo, o están, mejor déjame decirlo, los jóvenes, y todos fuimos jóvenes, todos somos de tal manera o de alguna manera que es muy fácil poder tomar lo que el mundo nos da en medio de nuestra juventud. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque muchas veces se careció de algo que en casa no se dio. Muchas veces se ha hablado, y yo leí un artículo, y que no esto quiero terminar y no es parte del mensaje, pero yo leí un artículo que lo único que le falta a ese artículo son los versículos bíblicos, pero que fácilmente se le pueden poner los versículos bíblicos porque está muy claro. ¿Sabes qué es lo que decía este artículo? Decía, no hay jóvenes o no hay una juventud rebelde. Y me interesó ver y seguir leyendo. Dice, no hay una juventud rebelde. Dice, lo que ha faltado son los valores o la función que papá y mamá no ha hecho. Dije, oh. Y eso nos muestra el grado de dificultad que tú y yo estamos. De que nuestros hijos, y me llamó la atención porque muchas veces no se cumple y no se da lo que se le debe dar al hijo. Y siempre he dicho, la rebeldía de un joven es producto de porque él sabrá cuando él ha sobrepasado los límites. Si él sabe que él puede sobrepasar los límites de papá y de mamá, el día de mañana no es difícil, no es imposible, pero sí costará más trabajo. Porque estará tan arraigado dentro de su corazón la manera tal y cual es en su vida. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso dice la palabra, instruye al niño desde pequeño y aun cuando fuese grande, dice, no se apartará de él. Porque es la palabra que está dentro del corazón. Amén. Y eso es algo que realmente yo miraba un artículo, ¿verdad?, durante en estos días, pero es algo que quería dejar ahí. Y realmente, ¿verdad?, que el Padre nos ayude,
y que dé la sabiduría a todos los que son padres y madre o padre o madre a la vez, que dé la sabiduría de poder guiar y de instruir a nuestros hijos por el buen camino y que nosotros como padres podamos dar lo que nuestros hijos necesitan para que el mundo o para que ellos mismos no puedan tomar lo que hay en el mundo. Amén. Aprendimos algo el día de hoy. Amén. ¿Cuántos estamos gozosos el día de hoy? Amén. Yo no sé, pero yo digo, Padre, si eso no es, ¿verdad? Pues ventaja tenemos. Si no es, pues podemos decir, pues ya la libramos. Y si es, pues tenemos el galardón de que le veremos. Amén. Por los dos lados, quien podría decir verdad, pues salimos ganando. Pero mucho sí se ha hablado respecto a ello y me ha cautivado y ha llamado mi atención lo que se está viendo y lo que se está viviendo, y que ya no es un solo lugar que se habla de esto, que ya no es algo esporádico por allá, sino que para mi sorpresa, muchos, y no simplemente el pueblo mesiánico, el pueblo judío, pero también mucho de lo que es el pueblo evangélico está hablando acerca de este tiempo y de esta hora. Y de algo sí digo, no debe de cambiar nuestra relación con Él. Si eso no es, demos gracias al Padre, porque ciertamente podemos tener la confianza y la seguridad de que en medio de todo tiempo Él nos guardará como a la niña de su ojo. Amén. Vamos a dar gracias, Padre. Gracias, Padre Yahweh, te damos en esta hora. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu instrucción, Padre, en nuestras vidas y en nuestros corazones. Padre, muéstranos, Padre, tu palabra, enséñanos. Padre, ya haznos saber, Padre, el tiempo y la hora de tu venida, Padre. Nadie conoce, Padre, el tiempo ni la hora, solamente tú. Pero sí la palabra nos muestra que el tiempo y el sazón, Padre, de los tiempos sí podemos conocerlos. Que por medio, Padre, de tu palabra y de tus escrituras podamos conocer, Padre, el tiempo y la hora en la que estamos viviendo. Enséñanos, Padre, tu palabra y ayúdanos, Padre, a poder caminar en ella. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén. Así con tus manos alzadas, llevaré jeja, Yahweh beishbereja, Yaer Yahweh panabeleja, bijuneja, Yishad Yahweh panabeleja, beyasen leja, shalom, beshen, Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te proteja. Que Yahweh incline su rostro a ti y ponga sobre ti y sobre los tuyos de su shalom. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Y todos decimos amén.